Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a Rincón. Soy Caballero Motorista y hoy quería abordar una de las ideas que me disteis en aquella ronda de ideas que lancé para temas del canal. Y una idea fue de consejos de conducción, ¿no? Y bueno, aproximaba más sobre consejos de conducción en curvas, etcétera, etcétera. Pero creo que antes de llegar a ese punto, yo creo que sería importante abordar algo que muchas veces no se dice, ¿no? Que es el primer día, el día que sacas de la moto del concesionario o la recoges aunque sea de segunda mano, etcétera, etcétera, el día que la coges. Y luego la conducción en ciudad, que yo creo que es una de las conducciones más peligrosas y que más a la defensiva se debe ir. Así que, bueno, allá vamos. Pues bueno, sí, abordando esa idea, ¿no? de consejos de conducción. No es que yo sea el mejor conductor del planeta, ni muchísimo menos, pero bueno, creo que estos consejos están un poco basados en la experiencia. Y antes de eso es el primer día, ¿no? Siempre solemos decir, ¿no?, que cuando cojas la moto del concesionario, pues vayas a un sitio, practiques, pero en el momento del concesionario, ¿no? De recoger la moto, ese trayecto, ¿no? De recoger la moto y ir al punto donde vayas a hacer alguna practiquilla o a casa, propiamente dicho. Yo he abordado muchas veces, bueno, pues el tema de, si no lo profundiremos más, el tema de qué cosas hay que ver cuando te entregan la moto, el tema de las posturas ya lo traté, etcétera, etcétera. Pero el momento, ¿no?, de que coges esa moto por primera vez, y aunque ya tengas mucha experiencia, sigues teniendo unos nervios, pero primera vez estás muy nervioso, estás hasta rígido, y para ese momento yo os aconsejo, primero, relajaos, estar el tiempo que haga falta en la puerta del concesionario hasta que os notéis bien posicionados encima de la moto, relajados dentro de lo posible, porque no lo vais a estar. Más o menos todos los mandos que los tengáis bajo control. Y sobre todo, creo que es importante ir acompañado, o bien por un amigo o bien por un familiar, y que ese familiar os acompañe sobre todo detrás, porque cuando vas delante, normalmente los concesionarios están en la ciudad o en la periferia, y lógicamente si vives en un núcleo urbano tienes que cruzar por el tráfico, entonces tienes que estar pendiente de lo que hay delante y lo que hay detrás. Y lo que hay detrás, si es alguien conocido que te va a hacer de escudo, protegerte de lo que viene detrás, está bastante bien, porque ya tienes un flanco por el cual ya no te atacan dentro de la conducción urbana que se suele afrontar en estos casos. Entonces, una vez dicho esto, empieza el momento de iniciar la marcha y salir y ir hacia tu casa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, primero, si es una moto de marchas, pues el primer momento del tacto del embrague, etcétera, etcétera, se te va a calar. Eso es así, no te pongas nervioso, la vuelves a arrancar y ya le vas pillando el punto del embrague. Si es un scooter, por favor, nada de acelerar bruscamente, muy, muy, muy suave, porque si aceleras bruscamente con un scooter, te pegará un tirón y difícil de controlar ese momento. Muy suave con el gas para salir e iniciar la marcha. En un scooter, pues bueno, es bastante fácil, pues ir frenar y coger el tacto. Una moto de marchas, primera, si es nueva, hasta que no rodéis el cambio un poquito, el punto muerto suele costar de encontrar. Pasas de segunda a primera, de primera a segunda, sin encontrar el momento del punto muerto. Suele pasar. Nada de ponerse nervioso, y si en un semáforo pues no consigues poner el punto muerto, pues bueno, aguantas con el embrague.
y coger sobre todo el punto del embrague y el punto del acelerador para iniciar la marcha siempre lo más suave posible. Se te calará varias veces, no pasa nada, piensa que tienes ahí el compi ahí detrás protegiéndote para que nadie se ponga nervioso o pite o cualquier cosa. Luego siempre muchísima suavidad. En ese momento yo pienso que lo mejor es plantearte que vas en el coche, como si fueras en el coche. Tu carril, nada de intentar filtrar, nada de nada. Tu carril, la marcha de allá de los vehículos y poco más. Luego acostumbrarte un poco a los ruidos del escape, los ruidos de la moto, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de ruidos, al típico clon al meter primera. Todo ese tipo de cosas al principio son todo novedad y suelen pues chocar, pero poquito a poquito te vas haciendo a todo ese nuevas sensaciones que te van abordando. Lógicamente no tienes aún las habilidades necesarias para manejarte con esa moto como si llevaras toda la vida. Evidentemente hay motos que son más fáciles, que te haces más rápido, y hay otras motos que necesitan más periodo de adaptación, pero no pasa nada. Es tu moto, es la moto con la que has soñado siempre, así que a estar ahí y poquito a poquito concentrado, etcétera, etcétera, y sobre todo relajado, porque muchas veces si vas muy rígido, toda esa rigidez se la transmites a la moto y quieras o no, es más difícil manejarse. Siempre intentar relajado. Lógicamente yo creo que prácticamente todos con la primera moto que coges del concesionario llegas con los brazos agarrotados, llegas cansado por lo rígido que vas. Esa rigidez se transmite, pero bueno, es el primer día, todo se perdona. Simplemente es que ir con mucho cuidado, con mucha prudencia. Y lo importante es eso, ese pensamiento de en tu carril, y muy atento y muy todo, y sobre todo si vas a hacer cambios de carril, etcétera, etcétera, señalizarlos para que el compi que vaya ahí detrás, oye, se cambie incluso él antes del carril para que te haga de escudo y tú puedas cambiarte con toda tranquilidad, vigilando los espejos retrovisores, etcétera, etcétera. Pero es más fácil así porque te haces a los posibles ángulos muertos del espejo retrovisor, a ver tu cuerpo si el retrovisor pues te coge parte de tu cuerpo si tienes que apartar, etcétera, etcétera. Entonces no te obliga a apartar la vista de la carretera y tener que girar, que muchas veces en ciudad tienes que girar el cuerpo para ver bien. Entonces siempre la vista enfrente, mantener la distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Eso el primer día que es un día un poco complicado, ¿no? Pero luego ya los siguientes días moverte por la ciudad. La ciudad es algo bastante complicada, es una jungla por mil cosas. Pero empecemos por el principio. El principio es siempre para la ciudad ir medianamente equipado. Yo no te digo que vayas como si fueras a entrar en circuito con mono de cuero, etcétera, etcétera. Evidentemente no. Pero si te lo permite, pues si es mínimo una cazadora, los guantes, el casco, eso para mí es fundamental. Y la parte de abajo, pues bueno, unas buenas zapatillas de estas moteras que a día de hoy dan el pego. Y si por tu trabajo o cualquier cosa puedes ir con un pantalón de Kevlar, de estos vaqueritos, que dan el pego también y son relativamente cómodos, perfecto. Si no, pues bueno, la chaqueta fundamental, los guantes también. Y luego pues la parte de abajo, pues siempre pues unos vaqueros van bien, unas zapatillas bien, si son mejor botas, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo luego ya, toda esta gente que cuando viene en verano pues ya va en chanclas, manga corta, pantalón corto y todo eso, bueno, cada uno va como quiere, ¿no? Pero mínimo chicos, unos guantes y una cazadora, eso mínimo, y pantalón largo, porque luego ya si os haré un vídeo, pero las esponjas con las que te frotan cuando tienes una caída en el asfalto, te frotan la herida para podértela curar, son finas, y el asfalto, aparte de abrasivo, quema, y en verano está muy caliente y las piedrecitas se clavan. Y luego la cicatriz que deja, por mucha rosa mosqueta que te pongas, es también interesante. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Una vez hemos hablado así ligeramente del equipamiento, que si queréis un día profundizo más en otro vídeo, el momento pues de iniciar la marcha, ¿vale? Pues iniciar la marcha yo creo que es importante mínimamente calentar la moto, para que
toda la moto se lubrique, vaya bien y te dure muchísimos kilómetros y muchísimos años. Tampoco hace falta volverse loco con la temperatura del motor, etcétera, etcétera. Simplemente la arrancas mientras te pones la cazadora, el casco y los guantes, es más que suficiente. Y ya a funcionar. Lógicamente no vayas a rosco a puño a saco, ¿vale? Pero bueno, arrancar, moverte, tal. Y llega ya, pues bueno, el moverte en la ciudad. Piensa, en la ciudad lo que se suele decir, somos invisibles. Somos invisibles principalmente porque en la ciudad la gente va más distraída. Todos los conductores, ya incluidos los de las motos, y van más distraídas. Hay más elementos de distracción. Por eso somos más invisibles porque somos relativamente más rápidos, relativamente más ágiles, y la gente principalmente no suele calcular bien la aceleración que llevamos nosotros con respecto a los demás vehículos. Entonces creen que estamos lejos cuando en verdad estamos más cerca de lo que ellos se piensan, porque nosotros nos movemos un poquito más deprisa. Entonces, por eso es el no te he visto, pensaba que pasaba, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Entonces, pensar en ese aspecto, que casi todos los conductores no nos ven. No nos ven principalmente porque, aparte de la distracción y lo que os he comentado antes, ¿no? Pues la velocidad o la aceleración, sobre todo, con la que nosotros nos desplazamos de un punto a otro. Luego, importante, controlar bien el asfalto que se pisa. El asfalto de las ciudades es súper cambiante y relativamente malo. Suele ser muy deslizante, está pintado por todos los lados, pasos de cebra, flechas, patatín, patatán. Todo eso desliza. Haga frío, haga calor, desliza. Y si está mojado, aún desliza más. Luego hay multitud de baches. Y luego están las tapas del alcantarillado, las las rejas de la ventilación de los metros. Todo eso resbala. Todo eso resbala un montón. Entonces hay que ir con mucho ojo. Luego, tú como conductor tienes que practicar una conducción súper defensiva. ¿Qué significa esto de una conducción súper defensiva? Básicamente es mantener siempre la distancia de seguridad, mirar lejos. Y aparte de que miras lejos, tienes que mirar siempre también lo que sucede detrás para ver cómo se están comportando la gente de detrás a la hora de hacer cualquier cambio de dirección. Por si el loco que hay detrás, bueno, perdón por lo de loco, pero la persona que conduce detrás a lo mejor no está atenta y tú vas a frenar o vas a poner tienes que poner el intermitente en un cruce y pasa un peatón y tú estás frenando para dejar pasar al peatón. A lo mejor va tan distraído que no te ve y te da por detrás. Todo eso, tú siempre ojo a visor para, oye, pues si ves que va distraído, pues a lo mejor frenar un poquito antes para que te vea que estás frenando y mantenga la distancia o esté más atento, cosas de esas. Vale, o sea, todo ese tipo de cosas es una conducción muy defensiva. Luego, el filtrar entre coches, pensad que solo está permitido si los coches están parados. El ser el rey del hueco a base de aceleración está muy bien, me ganas, está muy chulo, mola mucho ir cambiando tal, pero hay que ir con mucho ojo. Y si te pillan, pues sabes que te va a caer la multa. Entonces, eso hay que tenerlo ahí siempre pendiente, atento, ¿vale? Piensa que entre lo mejor es moverse siempre por el centro del carril. ¿Por qué lo digo? Porque por el centro del carril normalmente los coches te ven por los 3 espejos y estás fuera de cualquier punto muerto. Mucho ojo con los vehículos grandes, furgonetas de reparto, autobuses, camiones de la basura, etcétera, etcétera. Si no estás lo suficientemente lejos de ellos, no te ven, porque estás en su punto muerto. Tienes que ir con mucho cuidado, ¿vale? Eso, tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta. Luego, si vais por la derecha, en un semáforo filtrando, ojo, porque hay mucha gente que abre la puerta sin mirar por el espejo retrovisor, o si viene alguien que está aparcado o cualquier cosa. Lo suyo es dejar 1,5 metros, pero normalmente no lo hay, ¿vale? También atentos a eso. Luego, ¿qué más? Luego, en todo el tipo de cruces, etcétera, etcétera, rotondas y todo eso, mucho cuidado. Las rotondas suelen ser espejos, resbalan, aunque digas, y luego no esté bien hecha una rotonda, como se suele decir según la Dirección General de Tráfico, a veces lo mejor en una rotonda es trazarla como si estuvieras en un circuito, pum, si no viene nadie, etcétera, etcétera.
para hacerlo lo más rápido posible. Si no, lo mejor es pues trazarla como dice la Dirección General de Tráfico y pues ponerte en el carril más hacia la izquierda y luego ir cambiándote hasta el carril de la derecha para salir y dejar la circulación de la rotonda. Pero bueno, eso es un poco el tema de las rotondas, sobre todo es problema de asfalto y que pues la gente no señaliza o gente que se cruza, etcétera, etcétera. Siempre muy atento y muy ojo a visor. Intentar siempre abrir mucho el ángulo de visión. Mirar siempre muy a lo lejos para anticipar. Es lo más importante. Yo creo que en la ciudad lo mejor es siempre mirar por los espejos retrovisores los tuyos y mirar hacia los espejos retrovisores de los demás para ver si te ven o no te ven o ver si están distraídos o más distraídos. A ver, hay que mirar mucho a las personas porque hay gente que está con el móvil, por desgracia, con la radio, con el nene que tiene detrás porque van al cole y el nene se ha puesto a llorar. Mil cosas, hay que estar siempre atento a eso. Las primeras horas de la mañana siempre son muy peligrosas, principalmente por los papis, la gente que va al trabajo y se le hace tarde y va nerviosa, todo eso, con mucho cuidado, porque pasan cosas, suelen ser accidentes tontos, pero accidentes tontos que a veces te haces daño, y luego pensad, en los cruces de estos de stop, etcétera, etcétera, mucha gente no hace el stop, hace un ceda al paso, saca, mira y pum, y sale. Y lo que decía, no calculan bien a la velocidad a la que nosotros nos desplazamos, sobre todo a la aceleración. Y entonces ellos siempre pensaba que pasaba, es que no te vi, es que cualquier cosa. Es la típica excusa. Siempre que vayas en una calle, cualquier cosa, que veas que hay intersecciones, que hay mucho cruce, ojo a visor, tiradas largas, corta gas, muy precavido y son momentos peligrosos porque la típica persona que se salta de cruce o cualquier cosa es lo más común del mundo. En los semáforos, yo siempre lo digo, procura dejarles, si quieres, una escapatoria arrimadito a la derecha, tal cual. ¿Por qué? Porque el golpe por detrás en un semáforo es lo más común del mundo. Aquí en Valencia hay mucha tendencia a cuando el semáforo está en ámbar a acelerar y pasar. Es una tendencia en Valencia muy común y es así. Entonces hay que ir con mucho ojo a la hora de frenar y mirar mucho hacia atrás para que la otra persona esté frenando o tenga sitio suficiente para parar. Si no, el golpe por detrás es un clásico. Y un golpe por detrás pues puede ser fastidiado. Y luego es eso es la base, ¿no?, de la conducción defensiva. Yo creo que lo más importante siempre es dejar margen de seguridad e intentar no, para decirlo, meterte en embrollos. ¿Qué quiere decirte meterte en embrollos? En ir filtrando, en ir en una conducción bastante agresiva. Bastante agresiva a lo mejor es ir, lo que decía, ser el rey del hueco, ir acelerando, cruzando entre carril y carril, buscando el huequecito para ir adelantando y ir tal. Pues si la circulación es lo suficientemente rápida o lo suficientemente descongestionada, pues bueno, no pasa nada, pues aguantas detrás en tu carril tranquilamente. ¿Qué vas a ganar? Un minuto y medio, vas a llegar igual y vas a llegar más seguro. Luego, pues los semáforos y todo eso, cuando la congestión los coches están parados, pues buscar el huequecito para hacer pole o adelantar. Eso está bien. Y luego, pues bueno, siempre hay ciudades en las que te dejan circular por el carril bus y todo eso. Entonces, pues ir con ojo, porque muchos de esos carriles bus están marcados con volardos y todo eso, y un tropiezo en eso es importante. Y pues bueno, aprovechar el carril bus para hacer la pole. Y bueno, estos serían unos pequeños consejos así más o menos rápidos de lo que es una conducción en ciudad. Lo más importante siempre, si llueve, evitar las pinturas de cualquier pintura, incluso si están regando cualquier cosa de los jardines o cualquier cosa, también pierden agua. Ir con mucho ojo. Si hace también calor,
también la pintura resbala. Siempre, sobre todo los cedas el paso, buscar siempre la zona asfaltada, porque no serás el primero ni el último que frenando para dejar pasar un peatón o cualquier cosa y ya estabas prácticamente parado, ya pisado la línea, la pintura y la rueda delante de ti se ha resbalado y se te ha escurrido la moto entre las piernas. No será ni el primero ni el último que ha pasado, porque es así, porque esa pintura resbala, que no es ni normal. Y eso, y poco más, la verdad, poco más. Si queréis, pues eso, que profundice más o cualquier cosa, pues como siempre, dejadlo en los comentarios y luego ya pues iremos avanzando en pues conducción en ruta, conducción con compis y todo ese tipo de cosas. Y nada, pues como siempre, muchísimas gracias por las ideas, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.